Llama muchísimo la atención cómo después de un sexenio de mentiras, después de un sexenio lleno de calumnias, después de un sexenio de haber sido exhibidos como mentirosos, creadores de montajes, de haber sido exhibidos como unos ambiciosos del poder, hoy todavía hay quienes se consideran líderes de opinión. Hay quienes todavía siguen pensando que tienen la suficiente credibilidad y capacidad moral para decir al poder se le cuestiona, no se le aplaude. Es el caso de Broso, que hoy advierte que va a estar vigilando a Claudia Sheinbaum, lanza una advertencia en contra de la presidenta electa. Bien de todos, hay que revisar con lupa tu proceder, tus éxitos, tus aciertos, claro. Broso advierte que mantendrá vigilada a Claudia Sheinbaum y bueno, pues tan vigilada y tan cuestionado el poder como cuando Broso cuestionaba a Xóchitl Gálvez en tiempos de campaña, como cuestionaron a Claudio X González, como cuestionaron a Jorge Romero desde Latinus y a muchos otros que estaban en el poder. Así la credibilidad de Broso, mientras que Joaquín López Dóriga pareciera ser, termina doblegado no solamente ante el triunfo épico de Claudia Sheinbaum, sino también doblegado ante Andrés Manuel López Obrador. Hoy que ya no está, pareciera ser que Joaquín López Dóriga finalmente cedió y reconoce el gran líder que es y que fue López Obrador como presidente de este país. Les voy a enseñar lo que dijo en unos momentos para que se queden conmigo. Además, bueno, pues llegó Andy López Beltrán a la toma de protesta de Clara Brugada, que fue hace unos momentos. Llega la transformación, un día histórico también. ¿Por qué? Porque habrá dos mujeres, una en la presidencia de la República y otra en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y a eso habría que agregarle el gran número de mujeres que hoy gobiernan en este país, mientras que los trabajadores del Poder Judicial pues dicen que nadie los ha convocado para el análisis de las leyes secundarias de la reforma judicial, pero resulta que su sindicato ya los está traicionando porque el líder sindical del Poder Judicial está negociando ya las leyes con el oficialismo. Vamos a ver cómo reciben esta traición. Mientras tanto, bueno, pues una nueva suspensión a la reforma judicial. Una jueza está frenando su aplicación ahora en los 32 estados de la República. Vamos a ver en qué termina esto, porque Gerardo Fernández Noroña ya dijo que sí se puede proceder en su contra. Dio una explicación de lo que podría pasar si continúan con estas artimañas. Les voy a decir y les voy a mostrar en unos momentos qué fue lo que dijo Noroña y cómo se puede proceder en contra de estos jueces y ministros que quieren frenar por encima de la Constitución esta ley que ya es un hecho. Además, bueno, pues mientras tanto los trabajadores del Poder Judicial siguen en su paro de labores y Alejandro Moreno se va a quedar con la dirigencia del PRI. Ya lo ratificó el INE, no fue ilegal, dicen, el cambio de estatutos del Partido Revolucionario Institucional, y Dulce María Sauri y otros priistas pues van a tomar un descanso del PRI que afirman está a punto de desaparecer. Esto y más en unos momentos. Yo soy Yasira Handal, acompáñenme, bienvenidos. Gracias por acompañarme en una emisión más. Hoy sábado 5 de octubre les saludo con mucho gusto. Raymond, Guadalupe, Alberto, Francisco. Gracias a la gente también de Facebook que ya se comunica. Dave, Teresa Méndez. Gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, vamos a hablar de la información que está ocurriendo el día de hoy. Fíjense lo que son las cosas. Hoy dicen que al poder no se le cuestiona. Hoy dicen que al poder no se le aplaude, que al poder se le cuestiona, los mismos que se la pasaron aplaudiéndole a Claudio X González. Los mismos que se la pasaron alabando y tratando de impulsar de manera desesperada la campaña de Xóchitl Gálvez. Hoy dice Broso, en una clara advertencia a la presidenta Claudia Sheinbaum, que la va a estar vigilando, que va a revisar lo que diga, que va a revisar lo que haga, porque al poder se le cuestiona, dice Broso. Después de un sexenio de haber perdido toda su credibilidad, después de un sexenio de haber sido exhibidos por haber estado coludidos y recibir dinero público de diferentes estados de la República, después de un sexenio de haber quedado con una escasa credibilidad y con poca calidad moral, Broso piensa
que tiene la capacidad de un líder de opinión como para decir, aquí voy a estar para cuestionar las decisiones y el actuar de Claudia Sheinbaum. Esta fue la clara amenaza que lanzó en contra de la presidenta. Revisaré lo que digas, revisaré lo que hagas. No es nada personal, Claudia. Eres la presidenta de nuestro país y por el bien de todos hay que revisar con lupa tu proceder. Tus éxitos, tus aciertos, claro, los consignaré, pero jamás los voy a aplaudir. Porque hacer lo correcto, Claudia, es tu obligación. Hacer lo correcto es tu compromiso. Cuando la riegues, nos mientas o nos traiciones, claro que te lo haré saber a mi muy payasa manera, pero siempre con sustento. Sin calumnias, no las uso. Ni difamaciones, no las necesito. Con sustento, léase con los pelos de la burra en la mano y al chile pelón. Claudia, te deseo mucha luz, te deseo mucha suerte y te recuerdo, Claudia, que al país que te debes se llama México, no Andrés Manuel. Con sustento y sin difamación, dice el payaso Broso, al mismo tiempo que con uso de discursos misóginos le dice a Claudia Sheinbaum que el país al que se debe se llama México y no Andrés Manuel. Dice que con sustento, con pruebas en la mano, con pruebas en mano es como va a empezar a vigilar el actuar de Claudia Sheinbaum. Bueno, ¿cuáles serían las pruebas de Broso? Que es conocido, además de, por supuesto, de por estar en Latinus, pues de que su programa no se dedica, su empresa no se dedica a argumentar con sustento, con pruebas que sean válidas y mucho menos sin insultos. Broso hablando de que va a criticar sin insultos, háganme el favor. Sabemos perfectamente que Latinus es un programa que surgió para atacar al régimen actual, al régimen del expresidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, ahora al régimen de Claudia Sheinbaum. Dicen que la van a criticar, bueno. Debe estar Claudia Sheinbaum muy asustado. Deberían de arrancar en Latinus revisando de dónde sale el dinero para financiar tanta desinformación que reparten desde Latinus. Recordemos que Latinus había obtenido cantidades millonarias. Latinus obtuvo por lo menos 2.4 mil millones de pesos de 6 estados de la República y los habría triangulado a un paraíso fiscal. Esta información se reveló hace apenas unos meses a través del portal de Contralínea, en donde se dio a conocer que por lo menos 6 gobiernos estatales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habían financiado con dinero del pueblo al consorcio Latinus. De 2019 a 2024, las 5 empresas que lo conforman, más otras 2 que le transfieren recursos, se han embolsado por lo menos 2.437 millones de pesos del erario. Y parte de ese dinero terminó triangulado a cuentas bancarias radicadas en el paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos, de acuerdo a investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora, Broso está queriendo asustar a la presidenta Claudia Sheinbaum de que al poder se le cuestiona, dice, así como Broso cuestionó a Xóchitl Gálvez durante su campaña. Así como Broso invitó a la candidata presidencial más fracasada y más inepta de la historia de este país para poderla cuestionar y para poderle aplaudir. Hablemos de cómo Broso cuestionaba a Xóchitl Gálvez. Todo. En tus manecitas santas tienes todo para develar totalmente la farsa de lo que ha sido este sexenio de la 4T y de los sueños húmedos de un viejo que ya no sirvió para nada. La sociedad civil. Así cuestionaba a Broso al poder, así cuestionaba a Broso a la oposición, diciéndole a Xóchitl Gálvez que tenía todo para derrocar a este régimen que no servía para nada. Así cuestionaba a Broso también al poder, a Jorge Romero, líder del cártel inmobiliario. Así cuestionaba a Broso al poder, así lo cuestionó durante este sexenio, mientras que le mentaba madres al presidente de la República y ahora dice que va a vigilar a Claudia Sheinbaum. Sin necesidad de recurrir a los insultos y a las calumnias, dice, siempre con sustento. ¿Cuál ha sido el sustento? El sustento de Broso, el sustento de Latinus y de la empresa a la que pertenece, para poder argumentar en contra del gobierno o en contra del movimiento de la transformación. A estas alturas, hay que ser sinceros,
¿A quién le importarían las payasadas y las falacias de un personaje como Broso, que no tiene referencias ni éticas ni morales? El mensaje para este personaje es cínico, misógino, nos queda clarísimo que también en busca de recibir chayote, y al final del día no le importa mucho al pueblo de México, que con 36 millones de votos optó por la continuidad de la transformación. Que haga con su programa lo que quiera, porque ni disfrazado, ni así como es él, Víctor Trujillo, va a ganar un gramo de credibilidad. La pobre oposición que tiene a líderes políticos, como líderes políticos y líderes de opinión, a payasos que de merolicos no pasan. Lo están pagando las consecuencias después de haber querido levantar a la oposición. Mejor deberían transparentar lo que gana Broso, que transparenten lo que gana Loret de Mola y cómo se hizo de propiedades millonarias. Que se justifiquen y que demuestren que no salió de nuestros impuestos. Imagínense si se sometieran a votación estos personajes chayoteros y propagandistas, pues ¿dónde quedarían? Qué bueno que no tienen planeado hacer carrera política, aunque Loret de Mola en estos momentos es el mejor líder de la derecha mexicana. Imagínense qué tan mal están las cosas. Están enojados con Claudia Sheinbaum, le lanzan amenazas y advertencias para decirle que la van a estar vigilando. Bueno, empiecen a vigilar y a hablar y a comunicar del desvío del erario de 11 estados de la República a Latinus. Empiecen a hablar de ese tipo de cosas, a ver si ganan un poquito de credibilidad, a ver si se ganan un poquito el respeto de la gente, y entonces sí, les vamos a creer que realmente quieren cuestionar al poder, y entonces sí, a lo mejor les vamos a creer las y los mexicanos que verdaderamente tienen intenciones, pues, de vigilar por el bien del pueblo de México. Dice Broso: yo no le voy a aplaudir nada a Claudia Sheinbaum porque es su obligación gobernar este país. Claro que es su obligación gobernar en este país. Y sería obligación de los medios de comunicación informar con la verdad, pero no lo hacen. Y ahora se escudan diciendo es que vamos a vigilar y nada más vamos a criticar. ¿Éxitos? ¿Tus aciertos? ¡Claro! No hay que revisar con lupa tu proceder. ¿Tus éxitos? ¿Tus aciertos? ¡Claro! Los consignaré, pero jamás los voy a aplaudir. Porque hacer lo correcto, Claudia. Jamás los va a aplaudir porque lo único que aplaude Broso es lo que llega con un fajo de billetes. Lo único que aplaude Broso, o por lo menos que aplaudió durante el sexenio que ya pasó, pues fue a Claudio X González, a Xóchitl Gálvez, a una oposición que está por los suelos. Dicen que van a criticar con sustento, dice Ricardo Valdés. ¿Cuál sustento? Sustentos como los del AIFA, que según él y Loret de Mola era el Chaifa, y terminó recibiendo reconocimientos internacionales por el espectacular aeropuerto que es. Bueno, no las necesito con sustento. Léase con los pelos de la burra en la mano y al chile pelón. Claudia, te deseo mucha luz, te deseo mucha suerte y te recuerdo, Claudia, que al país que te debes se llama México, no Andrés Manuel. Y nosotros le recordamos a Broso que la audiencia a la que se debe se llama México, no se llama Claudio X González, no se llama PRI, no se llama PAN, tampoco se llama dinero. La audiencia a la que se debe Broso pues merece un poquito de respeto, por eso es que también vamos a estar vigilando el actuar de estos personajes, el actuar de Latinus que se ha enriquecido con dinero del erario, el actuar de estos personajes que están dispuestos a llegar a cualquier cosa con tal de denostar y de tratar de derrumbar el gobierno actual de Claudia Sheinbaum. Estaremos vigilando a estos personajes que por lo menos son conocidos como expertos en montajes, expertos en difundir noticias falsas y expertos en recurrir a cualquier bajeza con tal de conseguir su cometido. Que regrese al gobierno la oligarquía que les pagaba sus sueldos millonarios. Que regrese al gobierno, que regrese al poder la oligarquía que les ayudaba a comprarse sus departamentos lujosos en Miami, sus yates y sus mansiones. Gracias a mis queridísimos amigos que ya aportan con sus superchats. Dice Uli Oro, que nos manda casi $2. Dice: no necesitamos tu opinión, chayotero. Le dicen a Broso: viva la cuarta transformación. Y mientras tanto, mientras Broso piensa que sigue cuestionando al poder, mientras en realidad está aplaudiendo a Alejandro Moreno, a Claudio X González, a Marco Cortés, a Xóchitl Gálvez y a toda la oposición,
Vamos a continuar con más información. ¿Ya le diste like al video? Acompáñame en esta transmisión y no te olvides de dejarme tu like, de ponerme aquí tu dedito arriba, activar la campanita de notificaciones y por supuesto que me eches la mano para saber que la transmisión marcha viento en popa. Vamos con más cosas. Fíjense ustedes lo que pasó también el día de ayer, sorprendente. El día de ayer en una de nuestras transmisiones yo les enseñaba un video en donde Joaquín López Dóriga se doblegaba ante la militarización, sí entre comillas, ante la militarización del ejército mexicano, irrumpiendo y teniendo pues acciones, teniendo participación en las obras públicas de infraestructura. Ayer Joaquín López Dóriga se quedó calladita cuando se enteró y entrevistó al general Vallejo y se dio cuenta de los reconocimientos que tenía el AIFA, de la mega obra que era, de los resultados que ya estaba dando, no solamente como un aeropuerto de carga, sino también como un aeropuerto de pasajeros. Bueno, se pone todavía mejor. Se pone todavía mejor porque, pues ahora resulta que estos personajes que siguen errados en sus análisis baratos, reconocen dentro de sus posibilidades, dentro de lo que alcanza su egocentrismo, reconocen el enorme líder político y social que fue Andrés Manuel López Obrador mientras estuvo activo en la vida pública del país. Escuchen cómo se dobla Joaquín López Dóriga. López Obrador debo reconocer que López Obrador fue un fenómeno, ¿eh? No, desde luego. Porque, mira, sí había un fervor por él. O hay. Un fervor cuasi religioso. Un fervor por él. Yo sí vi a gente llorando porque se iba. No, gente, sin duda, yo también. Gente, digo, que lloraba sinceramente. ¿Me explico? ¿De qué chilla? Podría preguntarse. Pues no, pues porque sí hizo una conexión que nunca había hecho ningún presidente. No, era una especie Jamás, fue jamás. como un niño Fidencio, ¿no? Sí, a ver. Lo llegamos a comentar aquí, Sí. como si tocándolo te curara alguna enfermedad. La lepra, de preferencia, que era, pero fue un fenómeno irrepetible, único e irrepetible. Cuando menos excepcional si vemos Sí. para atrás. Sí, sí. ¿Por qué? Porque sí estableció una conexión, una feligresía, creó una feligresía que le tenía y le tiene. Reverencia. Sí. Reverencia. Fe y fe ciega, porque lo dijo el presidente. Punto. Y sí, esto es algo extraordinario que en algún momento los especialistas tendrán que analizar, Carlos, porque nunca había existido esta relación pueblo-presidente, presidente-pueblo. Es una conexión, jamás. una conexión que supongo no solo a Claudia Sheinbaum, sino a quien sea que llegue a la presidencia de la República, le costará muchísimo trabajo aproximarse siquiera a ese grado de veneración. Sí, yo creo que eso lo tiene, espero, vamos, no sé, deseo que lo tenga claro Claudia Sheinbaum, porque es inteligente, y saber que ese es un fenómeno López Obrador irrepetible. Fíjense ustedes lo que dicen estos personajes. Dicen que la simpatía que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador era casi como de una feligresía, que era una fe ciega. Bueno, no. La realidad es que no era una fe ciega la que se tenía por Andrés Manuel López Obrador y por el movimiento de la transformación. Se llama confianza. Una confianza que se ganó a pulso por haber cumplido todas sus promesas. No es feligresía, es respeto y cariño a un ser humano congruente, honesto y al que jamás le pudieron demostrar un solo acto de corrupción en su contra. Hoy Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, medio confundidos y con un dolor enorme en el ego, pues tratan de reconocer el gran líder político y social que fue como líder Andrés Manuel López Obrador, que fue en la vida política y pública del país el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hablan de que sus simpatizantes y sus militantes lo veían casi como un dios. Que no se equivoque la derecha mexicana, que no se equivoquen estos comunicadores, porque quienes siempre vieron a Andrés Manuel López Obrador como un dios, como un mesías, como un todopoderoso, no eran sus militantes. Eran ellos, los opositores que dijeron que Andrés Manuel López Obrador
no solamente era un peligro para México, sino que iba a destruir a este país en 6 años. Los opositores que esperaban que como si fuera un dios Andrés Manuel López Obrador en 6 años de gobierno, con una varita mágica, solucionara los problemas de inseguridad, de salud, de corrupción, que habían inundado y habían crecido desmedidamente en este país durante décadas de malos gobiernos del PRI y del PAN, quienes cuestionaban, quienes le atribuyeron a Andrés Manuel López Obrador las capacidades de un dios o de un ser humano todopoderoso, fueron los opositores. ¿Por qué? Porque el pueblo de México siempre estuvo consciente de los grandes retos a los que se enfrentaba ese presidente. El pueblo de México no lo veía como un dios. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que sí, la inseguridad en el país no estaba como se deseaba que estuviera. No había disminuido como se esperaba, pero el pueblo de México entendía que López Obrador no era un dios y no lo podía solucionar en 6 años. El pueblo de México lo entendió y tan lo entendió que le dio continuidad al proyecto de López Obrador, pero ahora con Claudia Sheinbaum. Los que no se lo esperaban, los que querían que como un todopoderoso con una varita mágica se resolviera la inseguridad, pues fueron ellos, los chayoteros y opositores, los más incongruentes en la historia de este país. Los que trataban como todopoderoso, como un mesías a López Obrador, eran ellos, que querían que con una varita mágica el expresidente solucionara los problemas en el sector salud que se vivían en este país. Problemas que fueron acrecentándose desde hace décadas, con el cártel de las medicinas, hospitales inconclusos, hospitales sin equipo, sin personal. Bueno, querían que López Obrador en 6 años equipara al 100% los hospitales, los llenara de medicinas y entonces solucionara los problemas en el sector salud, como si fuera un dios todopoderoso. Ellos eran los que creían que Andrés Manuel López Obrador era un mesías, no el pueblo de México, que votó por él y que votó por la continuidad de su gobierno. Luego. Porque, mira, sí había un fervor por él. O hay. Un fervor cuasi religioso. Un fervor por él. Yo sí vi a gente llorando porque se iba. No, Gente, sin duda, yo también. Gente, digo, que lloraba sinceramente. ¿Me explico? ¿De qué chilla? Podría preguntarse. Pues, ¿de qué chillan? Dice, le hubiera preguntado a la gente. Bueno, toda esa gente lloraba porque se iba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque por primera vez en la historia de este país, por primera vez toda esa gente se sintió vista. No entienden el fenómeno que fue Andrés Manuel. No lo entienden y seguirán sin comprenderlo por lo visto los próximos 6 años, porque no nada más no entienden el fenómeno que es Andrés Manuel, sino tampoco entienden el fenómeno que es el movimiento de la transformación que ya trascendió y que está trascendiendo más allá de su líder, que siempre será López Obrador. No lo entienden. Dicen, ¿por qué la gente lloraba? ¿Por qué la gente lo quería tanto? Bueno, pues porque mientras ustedes le ayudaban a los gobiernos del PRI y del PAN a construir cortinas de humo para decirle a esa gente que todo estaba bien, López Obrador se encargó de tirar a la basura sus cortinas de humo. López Obrador se encargó de decirle a la gente lo mal que estaba el país como consecuencia de los pésimos gobiernos y como consecuencia también de lo que hicieron los medios de comunicación para taponear todo ese desastre que tenían. Por primera vez en la historia de este país, México no fue el patio trasero de Estados Unidos. Los mexicanos nos sentimos envalentonados, fuertes, reconocidos. ¿Por qué? Porque el presidente le dijo al pueblo y le enseñó durante 6 años consecutivos, cuando menos, que el pueblo pone y el pueblo quita, que el pueblo manda, que tenemos voz, una voz que merece ser escuchada aunque a ustedes no les guste, y por eso surgieron incluso las benditas redes sociales. Por eso surgieron las benditas redes sociales en donde cualquier ciudadano, sin necesidad de ser periodistas, tener los galardones y renombres que tienen estos personajes, podemos tomar una cámara y un micrófono y decirles sus verdades a los opositores y a estos personajes que no entienden el fenómeno que fue Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que más les ha dolido y por eso no entienden. No entienden para qué chilla la gente, dice Carlos Marín. ¿Para qué chillan porque se va Andrés Manuel López Obrador? Porque ese presidente le devolvió la dignidad al pueblo, una dignidad que ustedes se encargaron de pisotear mientras se enriquecían cínica y descaradamente. Es una conexión que nunca había hecho ningún presidente. No, era una especie Jamás, fue jamás. como un niño Fidencio, ¿no? Sí,
A ver, Lo llegamos a comentar aquí Sí. como si tocándolo te curara alguna enfermedad. la lepra, de preferencia, que era, pero fue un fenómeno irrepetible, único e irrepetible. Cuando menos excepcional si vemos Sí. para atrás. Sí, sí. ¿Por qué? Porque sí estableció una conexión, una feligresía, creó una feligresía que le tenía y le tiene. Reverencia. Sí. Reverencia. Fe y fe ciega, porque lo dijo el presidente. Una feligresía que le tiene fe ciega y que le tiene reverencia. No, señor. No es una feligresía que le tiene fe ciega, insisto, es confianza. No le tienen fe ciega. No le hacen reverencia al expresidente. Lo que pasa es que cumplió sus promesas. Lo que pasa es que reivindicó la dignidad del pueblo de México. Pero van a seguir sin entenderlo Joaquín López Dóriga y otros tantos. Y bueno, mientras ellos siguen sin entenderlo, el pueblo de México sigue avanzando con el proyecto de la transformación a tal grado que hoy gobierna Claudia Sheinbaum. Y también el día de hoy tomó protesta Clara Brugada como jefa de gobierno, a pesar de que en la Ciudad de México los panistas quisieron imponer al cártel inmobiliario, a pesar de que recurrieron a todas las medidas desesperadas, habidas y por haber, por imponerle al pueblo de México, a la Ciudad de México, a Santiago Taboada. Hoy Clara Brugada está tomando protesta. La economía y ocupó el destino de cuantiosos recursos financieros, materiales y humanos, la Ciudad de México logró crecer y consolidarse como una potencia económica. Pues así, mientras la derecha hace berrinche, Clara Brugada toma protesta. Arribó a esta toma de protesta el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, llegó a esta toma de posesión de Clara Brugada y está haciendo enfurecer de coraje a la oposición. Y eso, que Andrés López Beltrán no ha dado declaraciones públicas, no ha dado entrevistas, se ha mantenido dentro de lo que cabe con perfil bajo, eso sí, generando mucha expectativa. Y pues Claudia Sheinbaum incluso en este evento fue recibida con vítores, con aplausos, con mucho cariño para pues ayudarle y apoyar a Clara Brugada en la toma de protesta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre en el país? Mientras que Broso amenaza a la presidenta, mientras que Joaquín López Dóriga y sus amigos acusan a las y los mexicanos de tenerle una fe ciega al movimiento de la transformación, bueno, pues llega nada más y nada menos que la noticia que seguirá rondando las redes sociales y al país durante mucho tiempo, el Poder Judicial. Llega el Poder Judicial que hoy enfrenta una traición más. El Poder Judicial al que, bueno, aparentemente su líder sindical los está abandonando. Mientras que la jueza Juana Fuentes compartió que no han sido convocados para el análisis de las leyes secundarias de la reforma judicial, pues resulta que el sindicato del Poder Judicial ya está negociando esas leyes secundarias con algunos legisladores de Morena. Empiezan las traiciones y continúa saliendo toda la basura que existe al interior del Poder Judicial. Esto fue lo que dijo la jueza Juana Fuentes, después de revelar que no habían sido convocados para el análisis de las leyes secundarias. Ante jueza Juana Fuentes lamentó que no han sido convocados para el análisis de las leyes secundarias de la reforma judicial que ya se están redactando. Asimismo, envió un mensaje a la presidencia del Senado sobre la solicitud que hizo al Consejo de la Judicatura de un listado de personas juzgadoras para la convocatoria de la elección por voto popular. En un Estado de Derecho las resoluciones se tienen que acatar, hay un tema de suspensión y que por lo tanto, bueno, jurídicamente estamos en lo correcto. Sé que el contexto político ha dicho otra cosa en este país, pero mi mensaje hacia la sociedad también es justo lo que tenemos que garantizar, porque esta vez, bueno, es una medida suspensional en la reforma judicial, pero así como también cuando te privan de la libertad tienes derecho a una medida suspensional que justamente lo que permite es que no te detengan o que si te detienen te liberen de inmediato, pues es lo que garantiza en nuestro país el sistema de impartición de justicia ante actos arbitrarios de las autoridades. Mientras ellos se manifiestan, mientras la jueza Juana Fuentes dice que nadie los invitó, resulta que el líder sindical del Poder Judicial ya está negociando las leyes secundarias con el oficialismo. Fíjense ustedes,
Aquí está la información. Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, presentó ya diversas propuestas a los senadores Óscar Cantón Cetina, de Morena, y Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde, mientras que los trabajadores continúan manifestándose en contra de la reforma judicial. Este señor es al que los propios trabajadores le aventaron huevos. Le aventaron huevazos a este señor, su líder sindical, que porque no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo y no se sentían respaldados. Bueno, pues a pesar de sus berrinches, el secretario general del sindicato, Jesús Gilberto, sostuvo un encuentro con senadores de Morena y del Partido Verde para ya negociar sobre la implementación de las leyes secundarias de la reforma judicial. Este acuerdo ocurrió luego de que los trabajadores hubieran acordado prorrogar su paro de labores que mantienen vigente desde el pasado 19 de agosto. Es decir, ellos se perfilan ya para los 2 meses de paro laboral. Vienen las leyes secundarias en donde se espera que pues mejoren las condiciones o por lo menos que se acerquen a las condiciones que quieren imponer los trabajadores del Poder Judicial. El sindicato informó que González Pimentel y las representaciones seccionales de Querétaro y Tabasco ya acudieron al Senado de la República a hablar con los senadores de Morena, del Partido Verde, ambos partidos integrantes del oficialismo que impulsó la reforma judicial. Se afirmó que durante este encuentro se convino buscar que en la legislación secundaria los jueces y magistrados dejen de tener la facultad unilateral de cesar o remover trabajadores sin mediar juicio alguno, mientras que las plazas a disposición y el personal susceptible de basificación serán controladas por el órgano de administración judicial cuya conformación está prevista en la reforma judicial como uno de los cuerpos colegiados que sustituirán al Consejo de la Judicatura Federal. Las cosas no mejoran para los trabajadores del Poder Judicial que siguen haciendo berrinches y que, bueno, también lanzaron una nueva aplicación contra la reforma del Poder Judicial. Otro revés a la reforma. Una jueza frena su aplicación ahora en los 32 estados de la República. Siguen haciendo lo que se les da su gana con la ley. Siguen queriendo hacer lo que se les da su gana también con la Constitución. Pero Gerardo Fernández Noroña les puso un alto. Gerardo Fernández Noroña se ha mantenido activo en el discurso público de la reforma al Poder Judicial y bueno, ahora les advierte que se puede proceder legalmente en contra de Norma Piña y de los propios ministros si quieren frenar esta reforma. ¿Qué se creen? ¿Qué les pasa? En su desesperación se quitan la máscara y se asumen, pues ya solo les falta que son creyentes, se crean por encima de la divinidad. No, bueno, lo que hay que oír. Entonces, ya lo dije en el Pleno y lo dije en la rueda de prensa. Decida lo que decida la Corte, el primer domingo de junio se va a elegir por el voto universal, secreto y directo del pueblo a las personas juzgadoras. Punto. Es que están desacatando, no estamos desacatando nada. Quien está pasándose la Constitución por salva hacia la parte, pues es la Corte. ¿Qué les pasa? ¿Podemos proceder contra ellos? Sí podemos. Katy Pérez, sí podemos. O sea, están provocando. Nosotros no debemos caer en la provocación. Yo hice un llamado a la prudencia, a la Corte, un llamado al respeto del marco constitucional, un llamado a respetar el juramento que hicieron cuando tomaron protesta como ministros, ministras de la Corte. Pero si siguen por ahí, yo voy a dar instrucciones al área jurídica de la Cámara de Senadores que revise en qué responsabilidades incurren con esto que están determinando. Juan Bustos. Pues así Gerardo Fernández Noroña dijo que ya dio instrucciones al área jurídica de la Cámara de Senadores para que revisen en qué responsabilidades incurren con esto que están determinando y con los intentos desmedidos de frenar la reforma del Poder Judicial. Gerardo Fernández Noroña ya lo ha advertido en varias ocasiones. El Poder Judicial no tiene facultades para frenar esta reforma, una reforma que es del pueblo y para el pueblo.
Saludos, querido Francisco Villasencio. Dice, no aceptan que la Constitución está por encima de ellos. Mi querido Carlos Santiago, ¿todo bien? ¿Serán las alergias? Dice, te sigo desde hace mucho y de un tiempo para acá tu mirada es diferente. ¿Algo te pasó? Pues serán las alergias, mi querido amigo, las alergias de la temporada que me traen los ojos así, mira, de pronto hinchaditos y como llorosos y me pica y me rasco. Bueno, una cosa tremenda con las alergias. Yo espero que ustedes lo estén pasando bien, pero todo en orden, ¿eh? Acá todo bien. Mientras tanto, pues los que no están nada bien, los que no la están pasando nada bien, son los trabajadores del Poder Judicial. Los trabajadores del Poder Judicial que con esta suspensión, estas suspensiones quieren frenar la reforma. Fíjense, se suspende la elección de jueces y pregunta Luis Cárdenas, ¿qué hará el INE de Tadei tras ser notificado de la suspensión provisional de la elección de juzgadores? ¿Acatará o no el Consejo General? ¿Qué dirán los consejeros electorales en lo individual? ¿Se vienen días de tensión? Bueno, yo diría, continúan los días de tensión. Los días de tensión en donde el Poder Judicial con estas suspensiones pretende ponerse por encima del Poder Legislativo. Quiere ponerse por encima del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. A ver, ¿en qué cabeza cabe? El Poder Judicial se quiere poner por encima de la Constitución, le quiere dar órdenes al Poder Ejecutivo, le quiere dar órdenes al Poder Legislativo, quiere hacer de la Constitución lo que se le da su gana, le quiere dar órdenes al INE. Bueno, pues entonces, se los he dicho varias veces, ¿para qué existen entonces las elecciones? ¿Para qué nos sacan a los mexicanos a votar para elegir a quién va a gobernar este país? ¿Para qué nos sacan a los mexicanos a votar para elegir quién queremos que esté al frente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, si al final del día el único poder que tiene la capacidad de hacer todo por encima de la Constitución, pues es el Poder Judicial? Ahora resulta que el Poder Judicial es el poder todopoderoso, tan todopoderoso que tiene la capacidad de pasarse por encima al pueblo de México. A ese grado han llegado las cosas con un Poder Judicial que está hundido en la desesperación ante el pésimo trabajo que hizo la oposición para evitar esta reforma. Y sí es culpa de la derecha mexicana, como ya se les había advertido en varias ocasiones, como ya se los había advertido en su momento Ciro Gómez Leiva, es culpa de la oposición por haber sido la más despreciable, la más inepta de la historia de México. Fíjense ustedes, tan inepta la oposición que quien fue su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, pareciera ser que ya encontró su vocación. Ahora Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial del PRIAN, pues es comentarista deportiva. Periodistas podrían poner una... Deberían demandar. Sí. A ver, ¿no pasa de una falta cívica? Sí. No, tampoco es un delito que requiera 2 años de prisión, ¿no? O sea, la verdad. Pero al menos un arresto por 72 horas sí le vendría bien. Pues sí. Sí. Como el torito, como el si hubiera sido una broma, hubiera salido en ese instante el Piojo a decir, oigan, fue una broma, perdón, no lo fue, y no lo fue. Entiendo perfectamente lo que dices, Alex. Una cosa es ser inmaduro y otra cosa es ser un tarado. Sí. Y este tipo es un tarado. Xóchitl Gálvez aparece como comentarista deportiva pidiendo el arresto de por lo menos 72 horas para el Piojo Alvarado. Esa es la calidad de quien querían que estuviera al frente de la presidencia de la República, y no porque sea denostable o despreciable que Xóchitl Gálvez pues le guste el fútbol, que sea comentarista deportiva, sino porque tiene muy poca calidad profesional, que sí, me parece que le quedaría mucho mejor ser comentarista deportiva que lo que aspiraba, que era ser jefa de gobierno. A esos niveles ha llegado la derecha mexicana, que bueno, hoy también han tenido que agachar la cabeza porque el Tribunal Electoral le dio legitimidad a los cambios de estatutos del PRI y a la reelección de Alejandro Moreno. Ante esta noticia, Dulce María Sauri pues salió a hablar de su desprecio ante la decisión del Tribunal Electoral, salió a decir incluso que con Alejandro Moreno al frente del PRI el partido está al borde de la extinción y que ella se va a ir a hibernación mientras tanto, que ella se va a quedar hibernando un ratito mientras Alejandro Moreno siga al frente del Partido Revolucionario Institucional. Esto fue lo que dijo
Dulce María Sauri. Dulce María Sauri, expresidenta del PRI, está en la línea. Dulce María, gracias. Buenos días. Buenos días, Azucena. Pues se queda Alejandro Moreno al frente del PRI, por lo menos 4 años más. Mira, es duro perder cuando sabemos que nos asiste la razón legal, y más cuando se trata de una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral, de su sala superior, que con argumentos por lo menos torcidos, validan una asamblea que claramente se hizo fuera de los tiempos de la ley. Escuchar la palabra excepción para justificar la violación de la ley, la verdad es que a mí me pone los pelos de punta. ¿Por qué el tribunal, Dulce María Sauri, por qué el tribunal estaría a favor de Alejandro Moreno? Mire, yo considero que hay una especie de inercia, porque esto ya lo habíamos registrado desde que controvertimos las reformas de 2020 y nuevamente en diciembre de 2022, en dos sentidos. Uno, que nos mandaron a justicia partidaria, que por cierto, Azucena, hasta la fecha no responde los recursos que nosotros enviamos al tribunal y que este a su vez mandó al partido. Es decir, en abierta violación a toda la instrucción que supuestamente le dio la sala superior, el partido nunca nos respondió. Y la segunda es esta especie de relación poco extraña, por decirlo menos, de una parte del tribunal con esta idea de que los partidos políticos se autodeterminan, y con base en esa supuesta autodeterminación están dando cheques en blanco para que hagan lo que quieran. Lo único que me alienta, Azucena, en esto es saber que no todo está perdido. Es decir, hay, y ayer lo constatamos en la discusión, magistrados que respetan la legalidad, que la debaten, y aunque el voto mayoritario haya ido en otro sentido, nos muestra que hay mujeres y hombres en este país que están dispuestos a defender el Estado de Derecho. Pero Dulce María Sauri, expresidenta del PRI, se muestra decepcionada ante la decisión del Tribunal Electoral, que validó la reelección de Alejandro Moreno no solamente en esta ocasión, sino que también validó el cambio de estatutos del Partido Revolucionario Institucional, en donde Alejandro Moreno podría reelegirse y permanecer al frente del PRI hasta el 2032. Dulce María Sauri advierte que con esto el PRI podría desaparecer. Y yo le preguntaría a la expresidenta del PRI y a los otros priistas, le preguntaría a la propia Susana Oresti, ¿dónde está el dictador que tanto prometieron? El dictador terminó siendo Alejandro Moreno. ¿Dónde está el INE que tanto salieron a defender vestiditos de rosa? ¿Dónde está ese INE que decían no se toca? Ahí está, validando a Alejandro Moreno como dirigente del PRI en una reelección. Ahí está el INE haciendo su trabajo, que a veces le gusta a la oposición, a veces no le gusta, a veces le gusta también a la gente de izquierda, a veces tampoco gustan las decisiones del INE, pero ahí está, al final del día. Y hoy Dulce María Sauri y otros expresidentes del PRI y otros perfiles importantes del PRI que fueron relevantes se lanzan en contra de Alejandro Moreno por esta reelección que la mayoría del pueblo de México, siendo honestos, agradece infinitamente, porque sí, es un hecho que Alejandro Moreno va a ayudar al pueblo a que desaparezca de una vez por todas ese partido que tanto daño le hizo a nuestro país. ¿O ya es la última instancia, Dulce María? Absolutamente clara en ese sentido. ¿Qué van a hacer ahora? La disidencia pequeña dentro del PRI, Dulce María Sauri, Francisco Labastida, Malio Fabio Beltrones, Enrique Ochoa, Pedro Joaquín Codwell, ¿qué van a hacer? ¿Asumir que Alejandro Moreno es su dirigente y participar en el PRI al que todavía pertenecen, Dulce María? A ver, yo creo que esas son decisiones que se van a tomar individualmente, pero yo te puedo anticipar la mía. La mía es, entro en un estado de hibernación, como si fuera yo una marmota. Empieza la larga noche
Dulce María Sauri toma la decisión de entrar en un estado de hibernación, dice como si fuera ya una marmota, y pues saldré solamente si es necesario salir. Es decir, Dulce María Sauri pues toma la misma decisión que ha tomado la oposición durante los últimos 6 años. Quedarse ahí, de espectadores. Si pueden seguir viviendo del erario, pues qué mejor. Y si no, se van a esperar a que regrese su turno de estar en el poder y de tomar decisiones como lo hacían antes y seguirse beneficiando del presupuesto público a diestra y siniestra. Dulce María Sauri abandona, por así decirlo, a la militancia del PRI. Va a tomar su tiempo para poder, para poder ver cómo Alejandro Moreno destruye al Partido Revolucionario Institucional. Dice Dietler Alberto, el PRI no llega al 2032. A lo mucho llegará al 2027 y bueno, a ver cómo les va en esa elección, querido Alberto. Martín Gogueta dice, apoyamos la reelección de Alito Moreno para que el PRI quede hecho añicos en las próximas elecciones. Jenny dice, ahora la consigna será el INE si se toca. Y mientras tanto, ya empieza a trabajar la presidenta Claudia Sheinbaum de la mano de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional para combatir la inseguridad que se vive en este país. Fíjense ustedes este video que se dio a conocer, el momento en que un helicóptero de la Marina persiguió y disparó contra una camioneta en la que iban civiles armados huyendo de la Guardia Nacional. Esto ocurrió en Angostura, Sinaloa, después de que la oposición estuviera emitiendo consignas de que no se estaba haciendo nada para mejorar la situación en Sinaloa, de que estaban abandonados los ciudadanos sinaloenses, de que no se estaba haciendo absolutamente nada para combatir la delincuencia. Bueno, aquí están las pruebas. Claudia Sheinbaum empieza ya a trabajar para poner en orden la seguridad de este país, y mientras la Guardia Nacional, de la mano con la Marina, con la Sedena, hace su trabajo, Claudia Sheinbaum estaba llegando a la toma de protesta de Clara Brugada, arribando para que ya tengamos al frente del gobierno de la Ciudad de México también a una mujer, y pues también en la presidencia de la República, a Claudia Sheinbaum, gobernando y dirigiendo este país. Dice también por acá Santa Cruz Navarrete, saludos, gracias por mantenernos informados, viva la 4T y saludos desde Acapulco. Un abrazo a toda la gente hermosa de Acapulco. Esperemos que las cosas vayan bien para todos ustedes, que se estén solucionando, que con un poquito de paciencia, que yo sé que en estos momentos es difícil de tener, pues les llegue la ayuda que se necesita. Seguimos acudiendo a los centros de acopio para enviar apoyo a los damnificados y el gobierno de Claudia Sheinbaum también ya anticipó que se sigue trabajando para ayudar a los damnificados y para que a través del gobierno les llegue toda la ayuda que se necesita para la reconstrucción de sus viviendas, para la reconstrucción de Acapulco también. Y bueno, se mantiene en una coordinación amplia y bastante evidente con el gobierno de Guerrero y también con el de Michoacán, que de alguna manera también se vio afectado. Dice María Barajas, al INE lo aplauden dependiendo de dónde me conviene, y así pasa, mi querida María. Tienes toda la razón, al INE se le aplaude según convenga, pero bueno, pues así es esto de la política mexicana. Así es esto de la política, y miren lo que comparte el abogado César Gutiérrez Priego. Diego Valadez compartió este tuit en sus redes sociales. Dice, se sabía lo que iba a pasar con la mayoría calificada en el Congreso, y pasó. En su momento la combatí. La salud institucional del país exige sensatez por parte de todos. Dice, es contraproducente desorientar a la sociedad. El contenido de una reforma constitucional no es impugnable. ¿Y qué responde César Gutiérrez Priego? Dice, los únicos medios de control constitucional para frenar la reforma al Poder Judicial son el amparo, que no procede, la acción de inconstitucionalidad, en donde la oposición no tiene los votos porque no les alcanzó, la controversia constitucional porque no procede, un juicio electoral o el veto presidencial. Y recuerda, dice incluso, un personaje de ultraderecha como Diego Valadez, ex procurador general de la República y ministro en retiro, aunque nada más estuviera 6 meses, sabe que no se puede impugnar el contenido de una reforma constitucional por ninguna otra vía. Nuevamente queda claro que la ley es la ley, solo cuando los prianistas la quieren interpretar. Le pone cachetadón a los opositores César Gutiérrez Priego, como bien lo sabe hacer y como bien lo ha hecho en innumerables ocasiones. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum sigue haciendo de las suyas y sigue gobernando. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum tiene 5 días
Porque sí, así como el conteo de Lili Telles, nosotros estamos haciendo el nuestro. Claudia Sheinbaum lleva 5 días. 5 días de la toma de posesión. 5 días al frente de este país y ya hizo añicos a la derecha mexicana. El Poder Judicial se sigue evidenciando solito. Los opositores, críticos, comunicadores, intelectuales se han exhibido de manera impresionante con su misoginia y sus discursos de odio. Eso es lo que está pasando en estos momentos y bueno, los opositores están enojados porque ya se dieron cuenta que durante los próximos 6 años van a seguir sin tener la menor idea de qué hacer y de cómo contrarrestar el fenómeno de la transformación. Ya se dieron cuenta los opositores que vienen otros 6 años bastante pesados para ellos, otros 6 años en donde si siguen insultando al pueblo de México, en donde si siguen reconociendo a líderes políticos denostados y despreciables por la mayoría del pueblo, pues no van a conseguir absolutamente nada. Gerardo Fernández Noroña el día de ayer también habló con argumentos sólidos de su rechazo hacia el actuar de los ministros que se están negando de manera impresionante a obedecer el mandato popular. Esto fue lo que dijo Gerardo Fernández Noroña. Justo dije que mis... Senador, ustedes van a aprobar y van a apoyar el juicio político. Esa es la decisión que están diciendo. No, en ningún momento he dicho eso. Justo dije que mis pensamientos más secretos no se los diría. Y que estoy haciendo un llamado a la Corte a la prudencia. ¿Y si no responde la Corte a la prudencia? Bueno, ya dije que vamos a hacer la elección, diga lo que diga la Corte. Senador, ¿y ustedes no van a acatar nada de lo que determine la Corte? Nosotros no vamos a respetar a un poder que está violando el marco constitucional. ¿Qué está pasando? Es que parece que no se me escucha. Hicieron enojar a Gerardo Fernández Noroña. Yo vuelvo a preguntar, ¿dónde está su facultad para detener una reforma constitucional? ¿Dónde existe eso? ¿En qué artículo de la Constitución le da a la Corte el poder para detener una reforma constitucional? ¿En qué artículo de la Constitución le da a la Corte un poder para revisar la tarea del constituyente permanente? Imagínense si un oscuro juez, y parece que los integrantes de la Suprema Corte son muy oscuros, se cree con atribuciones para detener al constituyente permanente. Reitero, no a la Cámara de Diputados, sino a los congresos locales de la República, elegidos por voto universal, secreto y directo del pueblo, lo que ellos no pueden presumir nunca. A ellos se les eligió por la camarilla del PRI y el PAN en una decisión política, con un Senado que controlaban. Ese es su origen, de los 8 que votaron hoy. Perdón que lo diga con toda crudeza, ese es su origen. ¿Qué representan? ¿A quién representan? ¿Quién los eligió? ¿A qué intereses responden? Esas son las preguntas que yo le hago a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no responden al marco constitucional, porque no honran el juramento de acatar la Constitución y hacer cumplir la misma y las leyes que de ella emanen. Por supuesto que diga lo que diga la Corte, nosotros vamos a hacer la elección. Hicieron enojar a Gerardo Fernández Noroña. Pareciera ser que cada vez Noroña está más harto y más cansado de las artimañas que quiere implementar de manera cínica y descarada el Poder Judicial. Gerardo Fernández Noroña les dice que no tienen la facultad, que no tienen la manera de impedir esta reforma, pero bueno, también se planta y dice no vamos a respaldar el juicio político. ¿Por qué? Porque es una medida que ellos están esperando que hagamos. Están esperando que la presidenta, que la Cuarta Transformación les haga juicio político o cuando menos ordene un juicio político para así empezar con un discurso y una campaña que dará vueltas durante todo el sexenio de que este gobierno es autoritario, que son perseguidos políticos, bueno, la misma cantaleta de siempre, como si tuvieran la credibilidad para respaldar ese discurso. Gerardo Fernández Noroña está cansado, sí, y yo les pregunto a ustedes, como les preguntaba desde hace un rato, ¿ustedes estarían a favor de que se hiciera este juicio político o consideran que serían más graves las consecuencias para el grupo parlamentario de Morena y para el movimiento de la transformación? La propuesta de juicio político sigue dando vueltas alrededor de la mente del pueblo de México. Sin embargo, Claudia Sheinbaum ya dijo que ella no está de acuerdo en caer en ese tipo de situaciones del juicio político. Noroña también dice no vamos a hacer el juicio político, pero Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, él insiste en que debería de plantearse el juicio político en contra de los ministros
y de todo aquel juez de distrito o trabajador del Poder Judicial que ha querido impedir y que quiere todavía a estas alturas frenar la reforma al Poder Judicial. Dice Uro, no caer en provocaciones. Martín Gogueta dice, Noroña es el idóneo para ser presidente de México en 2030. Y es que afortunadamente, de la mano del movimiento de izquierda, pues hay muchos perfiles que podrían contender en 2030. Yo creo que sí, Gerardo Fernández Noroña estará en la lista de quienes tienen la capacidad, el apoyo y el respaldo popular para contender en 2030 por la presidencia. Abelardo Jiménez nos envía un superchat. Gracias, Abelardo. Dice, buenas tardes, amados paisanos. Les saluda un hermano migrante desde Chicago, Illinois. 25 años sin poder ver a mi familia o pisar mi patria tan hermosa y amada. Gracias por informarnos con la verdad, querido Abelardo. Te mandamos un abrazo enorme, toda nuestra calidez y nuestro cariño para ti y para tu familia, a pesar de que hace 25 años no los ves. Te mandamos todo nuestro amor, te mandamos muchísimo cariño y agradecemos, por supuesto, tu superchat. Gracias por estar colaborando con el crecimiento de este canal. Luis Fernando Cuevas dice, claro, juicio político, solo sí y solo sí el Poder Judicial no acata su participación que se le solicita para empezar los comicios de las elecciones del Poder Judicial. También a través de Facebook ya me están enviando sus estrellas y se los agradezco muchísimo. Y también paso a leer sus comentarios. Dice Pablo Antonio, sí, juicio político. Fuera esas lacras corruptas. Jorge Silva dice, juicio a Norma Piña y sus cómplices. Cánicas, apoyo el juicio político. Alejandro Castillas dice, los mismos periodistas chayoteros. Siempre tratando de sacar provecho de sus preguntas torcidas. Por supuesto, necesitan la nota, aunque sea amarillista, y sacarla a como dé lugar. Manuel González, yo considero que se les había de hacer juicio político a todas esas ratas del Poder Judicial. Joaquín Parache dice, Alejandro Moreno, que decía que el presidente Obrador se iba a reelegir, que sería un dictador. ¿Y quién es ahora el que está ahí? El que está como dictador en un partido como el PRI. Y a ver cuánto dura este partido, ya que sus simpatizantes y colaboradores lo están empezando a abandonar. Dice, son bien rarillos, dice Joycer, llega un voto a los morenos. ¿Por qué ahora no dices, preguntémosle al pueblo si quiere juicio político? Pues les estoy preguntando, mi queridísimo amigo. Le estamos preguntando al pueblo que si quiere o no quiere el juicio político. Un juicio político que podría traer consecuencias también electorales a Morena y a sus aliados, pero se le está preguntando al pueblo, va a ver qué opina la gente y que lo deja aquí en los comentarios. Si al juicio político, están a favor del juicio político o están en contra. Dice mi nombre, cárcel a los traidores a la patria y corruptos del PRIAN, PRD, Movimiento Ciudadano, todos ellos al final del día son considerados como una basura por parte de las y los mexicanos. Así de lamentable la situación, se me hace más decente. El compayazo dice que el vulgar y ardido de Broso, dice Javier, porque si tú vienes llegando apenas a esta transmisión, te invito a que te quedes a que la terminemos y al ratito te pases al principio, en donde vemos cómo Broso le lanza una amenaza, una especie de advertencia a Claudia Sheinbaum para avisarle que la va a estar vigilando. Es la información el día de hoy más relevante. Yo soy Yasira Handal, te agradezco muchísimo por haberme acompañado en esta emisión. No te vayas a ir sin dejarme tu like y también sin escribirme aquí en los comentarios a favor o en contra del juicio político, porque este debate continúa y la discusión va a seguir. Mínimo la próxima semana, estoy segura que los próximos meses. Escríbeme aquí en los comentarios tu opinión y no te olvides de dejarme tu like. Yo soy Yasira Handal y nos vemos en un rato más con muchísima más información. Buenas tardes.